En la próxima hora, un gran tema nacional será sometido al juicio de la opinión. Tendremos un fiscal y un defensor. Ustedes darán el veredicto. Modera Claudia Cano. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Estamos en Veredicto. Este es el programa de los grandes debates a nivel nacional que se transmite aquí por el Canal 1. Uno de los temas más delicados actualmente, podríamos decir, en el mundo entero, tiene que ver con los atentados terroristas perpetrados por ISIS. Para algunos expertos se trata de un tipo de represalia por la intromisión de algunos países de Occidente en temas que tienen que ver con su cultura, con su política y con su economía. Sin embargo, otros consideran que estas llamadas grandes potencias, como Estados Unidos, Francia o el Reino Unido, sí deberían intervenir con su poder, porque de lo contrario, ellos podrían apropiarse de otro tipo de territorios. Así que esta noche, en nuestro debate, estaremos tratando de analizar si debería utilizarse este poder de Occidente en el Medio Oriente. Recuerden, ustedes aquí tienen la última palabra. Hacemos una breve pausa y regresamos para comenzar a desarrollar nuestro veredicto. Regresamos, estamos en Veredicto y como les decíamos, estamos tratando de analizar la intromisión de potencias occidentales en el Medio Oriente. Pero primero queremos ponerlos a ustedes en contexto con algunos argumentos de este debate. Hasta 1492, Europa, África y Asia regían el mundo. El descubrimiento de América y unos siglos de conquista, colonialismo y procesos independentistas hicieron que lentamente la balanza de poder empezara a cambiar de lado. Los conflictos bélicos orbitales de la primera mitad del siglo XX, que generaron el desplazamiento del pueblo judío a las tierras que vieron nacer el cristianismo, fueron quizás los causantes de desbalancear esta zona del mundo, que tras el proceso de invasiones otomanas a Europa, por fin había encontrado algo de paz. Pero hechos puntuales como el dominio del Canal del Suez, el acorralamiento del pueblo palestino, los intereses creados por el negocio petrolero y la radicalización de posturas religiosas en Medio Oriente, entre muchos otros, han sido excusa para que las potencias occidentales hagan permanente presencia en esta zona del mundo. ¿Un círculo vicioso sin solución? ¿Es necesario el intervencionismo? Este será nuestro tema de hoy y, como siempre, ustedes dictarán el veredicto. Occidente en el Medio Oriente es el tema que vamos a debatir esta noche. Recuerden, estamos en Veredicto. Ustedes en cualquier momento pueden ingresar a nuestra página de internet www.veredicto.tv, emitir allí su voto a favor de la Fiscalía o la Defensa. También recuerden que recibimos sus opiniones y comentarios a través de nuestro fanpage en Facebook o de nuestra cuenta en Twitter @veredictontc. Nuestros protagonistas ya están listos, así que vamos a proceder de inmediato a presentarlos. En la Fiscalía nos acompaña esta noche el señor Julián Zapata, imam del Centro Cultural Islámico, cofundador del Instituto Al-Al Colombia y de la Confederación Colombiana de Libertad Religiosa, Conciencia y Culto, Confelirec. Muy buenas noches, doctor Zapata. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Y en la defensa nos acompaña esta noche el doctor Manfred Gautov, magíster en Defensa y Seguridad Nacional y criminólogo con énfasis, entre otras áreas, en Ciencias y Relaciones Internacionales. Doctor Gautov, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Buenas noches. Comencemos, como es costumbre, con los argumentos que tiene esta noche preparada la Fiscalía. Doctor Zapata, puede ponerse de pie. Tiene 4 minutos para, a partir de este momento, exponer sus argumentos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y la bendición sean con todos vosotros. Gracias a Veredicto por esta extraordinaria invitación a tocar un tema tan álgido para la opinión pública, la opinión mundial y la opinión nacional. Uno de los acontecimientos más trágicos de la historia de la humanidad, sin lugar a dudas, son las intervenciones de las potencias occidentales en el Medio Oriente y concretamente en el mundo musulmán. Todos no hemos olvidado desde nuestra secundaria el tema de las cruzadas, las famosas 8 cruzadas que duraron 3 siglos. Y estas fueron las primeras cruzadas y todos recordaremos pues la toma sangrienta de Jerusalén, ¿sí? Y todo lo que costó para la humanidad y el gran sacrificio de millones de vidas humanas de musulmanes y cristianos durante muchos siglos. Hubo cosas tan terribles, por ejemplo, como la cruzada de los niños, donde murieron literalmente cientos de miles de niños en la quinta cruzada. Cosas inverosímiles. Bueno, estas intervenciones que son larguísimas en la historia contra Oriente, ¿sí? Y la visión de demostrar siempre al bárbaro, a Oriente como el bárbaro, pues cada vez han ido perdiendo como prestigio y credibilidad.
Además porque las cruzadas surgieron como una opinión para mostrar algo que no es, supuestamente buscar el Santo Sepulcro. ¿Sí? Y todos saben que el Santo Sepulcro de Jerusalén no estaba en peligro porque estaba administrada por los musulmanes y entraban los cristianos y los judíos a Tierra Santa a visitar los santos lugares. Hoy no es el Santo Sepulcro el debate. En el siglo XX es el santo petróleo, es el santo gas, son los santos recursos geoestratégicos y por supuesto es el movimiento de la gran industria militar occidental en el Medio Oriente y por supuesto esto ha creado una gran catástrofe. Además de las cruzadas, pues tenemos otros nefastos acontecimientos, los colonialismos del siglo XIX, cómo se repartió entre Inglaterra y Francia el Medio Oriente, además buscando el petróleo por supuesto y algo terrible, la creación del Estado sionista de Israel en el año 48, que es otra de las grandes intervenciones nefastas de Occidente, con el apoyo de Occidente, y que ha provocado millones de pérdidas humanas y desplazado millones de personas. Sin contar, por supuesto, todas las teorías del 11 de septiembre que llevaron a Bush a hablar del eje del mal y a sindicar países del Medio Oriente como responsables, supuestamente, de la crisis de Occidente. Pero algo más grave de todo esto es que Condoleezza Rice habló en tiempos de Bush de reconfigurar el Medio Oriente, es decir, volver a redistribuir el Medio Oriente como si eso les perteneciera. Increíble, hablan como si eso fuera su casa. Y no ha terminado la tragedia cuando tenemos algo terrible, la famosa primavera árabe, que fui el primer analista internacional en decir que nunca existió primavera árabe, sino una primavera del terror. Con el apoyo de potencias occidentales y con el caso del apoyo de la Clinton, de Inglaterra, de Francia, del mismo Israel y por supuesto el apoyo de todo el aparato militar y espionaje occidental. Otro terrible desastre fue la famosa primavera árabe. Fui el primer analista internacional que anuncié que nunca existió primavera árabe, sino una primavera del terror. Y todos sabemos que esta primavera árabe consistió en despertar a los hermanos musulmanes y esto ocurrió por cuenta de la Hillary Clinton, de Petraeus y bueno, de las agencias secretas occidentales y ya sabemos de Francia, de Inglaterra y por supuesto detrás de todo esto también está Israel. Y otra, no ha terminado toda esta catástrofe y ya crearon ISIS, el supuesto Estado Islámico. Todos saben que Al-Qaeda es una creación de las agencias occidentales, agencias secretas occidentales junto con Arabia Saudita y todo lo que sabemos del fenómeno Bin Laden en Afganistán y todos sabemos los vínculos de la familia Bush con la familia Bin Laden. O sea, toda una operación creada desde Occidente. Pero eso no es nuevo, el tema de ISIS y todo el terror que han creado, destruir Siria, Líbano y desplazar millones de personas, sino que ahora están planificando otra conspiración más, la creación de un pseudo Kurdistán en el norte entre los territorios de Irán, de Irak y Siria, que esto es una cosa que está planificando los servicios secretos tanto de Francia, Inglaterra como de Israel. Es decir, el mundo, el Medio Oriente, el Oriente se ha convertido en una especie de experimento, de laboratorio de las potencias occidentales permanentemente, creando una tragedia de muerte de millones de seres humanos de desplazados, es decir, una catástrofe humanitaria para la humanidad. Entonces estamos a puertas de unas grandes catástrofes que la gente siempre ha dicho que es la Tercera Guerra Mundial. De hecho, la Tercera Guerra Mundial ya pasó, la guerra entre la OTAN y el Pacto de Varsovia, y estamos ahora frente a otro tipo nuevo de guerras, pero lo cierto es que cada vez se configuran más conflagraciones peligrosas por cuenta de las intervenciones del mundo occidental en el mundo musulmán y en el Medio Oriente concretamente. Tengo una pregunta para usted, doctor Zapata. La formula el señor Jorge Mario Caram, director de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Sergio Arboleda. Frente a las situaciones con Oriente, es curioso cómo los medios no le han vuelto a dar tanta relevancia a las problemáticas asociadas, por ejemplo, con los refugiados, particularmente con los niños. Quisiera preguntar entonces, basado en ello, si aceptaría y vería viable políticas de asilo y apoyo desde Occidente a refugiados o afectados por el conflicto, o si eso también sería interpretado como política de intromisión. Esto especialmente dirigido a niños y víctimas del conflicto. La intervención en Siria tenía que ver con un objetivo muy preciso, no solamente apoyar los recursos estratégicos de Siria en el Mediterráneo y estudiar el gasoducto que hay o el oleoducto que hay entre Irak, Irán y por supuesto Siria al Mediterráneo, sino tenía como objeto desplazar millones de seres humanos. Resulta que los seres más laboriosos, que tienen mejor desarrollada la industria, es curiosamente el pueblo sirio. Necesitan millones de desplazados sirios para la industria occidental. Recuerde que hay que mover todo el aparato social y el aparato social humanitario que tiene Occidente y necesita también recursos, necesita población joven, por supuesto. ¿Quién aporta la seguridad social? Y necesitan esos refugiados, es decir, eso no es un tema humanitario, es un tema planificado de guerras interminables. Pero lo más curioso con estas guerras, también he venido denunciando que estas guerras no solo han desplazado a los musulmanes, sino también a los cristianos.
y a otras minorías. Han hecho una catástrofe tremenda, es decir, han causado un gran daño a los cristianos de diversas tradiciones históricas y turcomanos en Siria e Irak. De hecho, toda la humanidad se ha visto perjudicada y curiosamente el mundo cristiano, que es mucho más antiguo que el occidental, los cristianos de Oriente han sufrido muchísimo con estas desplazaciones y por supuesto sufren los niños, las familias por completo. Es decir, la catástrofe es total y Occidente tiene una deuda con la humanidad impagable en estos momentos. Doctor Zapata, muchas gracias. Puede tomar asiento. Ahora, para complementar su postura, vamos a invitar a su testigo a pasar aquí al estrado. Se trata de Fanny Ochoa. Ella es directora de investigaciones y coordinadora del Instituto Al-Al del Centro Cultural Islámico en Colombia. Colombiana musulmana, su nombre islámico es Asia, comunicadora social y periodista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, especializada en opinión pública y además realizó algunos estudios en Irán y además es profesora universitaria. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muy amable, gracias por la invitación. Podemos comenzar el interrogatorio, doctor Zapata. Sí, quiero preguntarle a la profesora Fanny, que conoce el mundo islámico, ha tenido oportunidad de viajar por muchos países musulmanes y también occidentales, si realmente las intervenciones de Occidente en Oriente, de estas potencias, sirvió realmente para fortalecer la familia de esos pueblos, la mujer, que son los grandes problemas del mundo de Oriente y Occidente. ¿Sirvió para fortalecer la mujer? O sea, la mujer mejoró la educación, mejoró la familia, mejoró el ideal de la mujer. Indiscutiblemente uno de los problemas más serios que el mundo islámico viene teniendo, especialmente pues los países que hoy conocemos como de mayor intervención, como Siria o como Irak o Yemen, o otro de los países que están en este momento en grandes conflictos, sin olvidar Libia misma y algunos países del norte de África, siempre el tema de la mujer y el tema de la niñez, y de ahí que la pregunta que hizo el profesor de la universidad, Sergio Arboleda, haya sido tan interesante, porque el tema de la mujer, el tema de la niñez y el tema de la familia es algo absolutamente olvidado en cualquier época de guerra. No importa si es una guerra que no sea la que conocemos hoy y que sea en cualquier momento de la historia de la humanidad, en el momento en que la mujer y la familia se afecta el desarrollo de toda la sociedad. Y desde ese punto de vista viene una pregunta fundamental. ¿Por qué siempre en los momentos de conflicto y de intervención en el Medio Oriente, por qué siempre ha sido la mujer una de las principales atacadas y un punto focal para tratar de convencerla además que la libertad que puede lograr son según los ideales que de pronto especialmente Europa le muestra? Y hay un afán, decía un famoso sociólogo argelino, Frantz Fanon, que decía que Occidente y especialmente Francia, curiosamente, tenía una obsesión por quitar la pañoleta a la mujer, porque pensaba que todo el problema de la mujer musulmana era retirarle la pañoleta. Y después de que logró quitar y que muchas mujeres se convencieran de que el problema era la pañoleta, después vino un abandono absoluto de Europa, y en este caso el ejemplo de Francia sobre Argelia, en donde la mujer y la familia quedaron absolutamente olvidadas en el contexto de la guerra. Vino un atraso de educación, de formación, porque inmediatamente ocurre cualquier guerra, la mujer y la familia y los niños son los primeros afectados porque son los primeros que tienen que asumir una serie de roles de protección a esa familia mientras, entre comillas, el hombre sale a esas defensas de lo que está pasando. Y se vio que después de finales del siglo XIX, principios del XX, cuando se logra la independencia de algunos países como de potencias europeas, la mujer siguió en un atraso. Nunca Occidente, nunca potencias europeas o el gobierno de Estados Unidos ha pedido que se haga un programa especial para recuperar ese grupo de mujeres y niños en educación y formación. Nunca ha habido un programa ni siquiera de organizaciones tan grandes como Naciones Unidas que hayan trabajado el desarrollo social, cultural y educativo de la mujer y de los niños que han sido víctimas de guerra. Y desde ese punto de vista, pues el atraso es absolutamente notable. Por eso los medios de comunicación mediáticos muestran un estereotipo de una mujer absolutamente falta de educación, sin que eso sea real en varios países, pero es lo que se muestra, y una mujer aparentemente con muchos problemas. Permítame, doctor Zapata, yo le hago una pregunta. Cuando estos, no sé si bien llamados terroristas y yihadistas, entran a perpetrar sus atentados, siempre dicen viva Alá.
¿cómo hacer para que las personas de Occidente no entendamos que los musulmanes son estos terroristas, no entendamos y aprendamos a diferenciar que no todos los musulmanes tienen esas pretensiones? Porque exactamente ese es el tema político y económico del momento, cuando solamente se fracciona el mundo islámico y se muestra la parte mediática, primero porque se está utilizando una frase que inclusive para los mismos musulmanes es agresiva, porque cuando dicen viva Alá están diciendo viva Dios, porque Alá significa Dios en español, y desde ese punto de vista se magnifica una situación particular de un pequeño grupo representativo de grupos terroristas como una forma general de mostrar el mundo islámico, porque no tenemos una seriedad de estudios sobre el mundo islámico y lo generalizamos de manera desafortunada, como también ha ocurrido en Colombia con el tema del narcotráfico y Colombia. Entonces se generalizan las opiniones. El mundo islámico es muy dinámico, muy diverso, y la situación particular de Siria y la situación particular de Irak, especialmente esos dos países, o Yemen también, es una situación provocada a propósito por unos intereses políticos y económicos del momento. ¿Pero debería Occidente intervenir y estaríamos peleando contra un fantasma? Debería haber intervención si fuera para desarrollo de esta sociedad, pero si es una intervención exclusivamente militarista, y si es una intervención exclusivamente por economía, por ir tras de los recursos de estos países, nunca ha habido desarrollo. Son más de 100 siglos demostrando que la intervención de las potencias europeas o de Estados Unidos solo ha traído desgracia, atraso, y especialmente el tema de la familia, la niñez y las mujeres son el mejor ejemplo para mostrar esa situación. Doctor Zapata. Sí, entonces, profesora Fanny, entonces mejoró la situación de la mujer con la intervención de las potencias occidentales, Francia e Inglaterra, que tienen un alto nivel educativo, la mujer, o sea, eso se vio reflejado. Esas mismas mujeres que apoyó Occidente con las universidades, con los centros académicos, ¿esa misma formación la trasladó al mundo musulmán cuando intervino militarmente? Absolutamente no. Y es sorprendente escuchar a veces la intervención de las preguntas que le hacen a algunas mujeres en Europa que han llegado desde Siria, especialmente, que son las que más han recibido. Al contrario, tienen unos niveles de educación interesantemente altos. Son mujeres, muchas de ellas preparadas, pero que la guerra las obligó a huir y al contrario, están sacando todo un capital humano, todo un capital social de estos países y lo están trasladando para Europa con, entre comillas, el discurso de abrir campo a unos refugiados. Y sabemos que esos refugiados no están llegando, digamos, gratuitamente por solamente recibirlos en un escenario de guerra, sino que viene un capital muy bien formado, desarrollado en ciertas carreras, y la mujer ha sido una de las protagonistas número uno en este tema de los refugiados con la niñez. Creo que es lo que más nos han mostrado. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a hacer una breve pausa. La defensa, el doctor Gautov ya tiene preparadas sus preguntas. Eso va a ser después de la siguiente pausa comercial. Recuerden, estamos en Veredicto, ya volvemos. Occidente intervenir en los asuntos del Medio Oriente es el debate que estamos teniendo esta noche. Estamos en el segmento de la Fiscalía y llegó la oportunidad para que la defensa contrainterrogue al testigo de la Fiscalía. Doctor Gautov. Buenas noches. Buenas noches, Fanny. Buenas noches. Contesta, tú has viajado por el Medio Oriente, ¿correcto? No? ¿Conoces el Medio Oriente? Conozco algunos países. Muy bien. ¿Quién gobierna el Medio Oriente? El Medio Oriente. No, dígame que lo gobierna sí o no, ¿quién lo gobierna? El Medio Oriente lo gobierna Europa y potencias como Estados ¿quién Unidos. gobierna el Medio Oriente? ¿Quién gobierna Siria? Lo está gobernando en este momento unas personas que están tratando de... ¿Quién gobierna Arabia Saudita? Oriente... ¿Cómo se llama el gobernante de Arabia Saudita? ¿Cómo se llama el monarca de Arabia Saudita? Sí, ¿quién gobierna? El que gobierna realmente en esos países son unos aliados grandes que tiene Arabia Saudita con Europa y Estados Unidos. Qatar? Los gobernantes de allá son unas personas que lamentablemente son absolutamente aliados totales de Occidente. Que viven en Europa, que viven en otros países, prosperan. No prosperan, al contrario. Porque son polos de desarrollo en Medio Oriente, en otros países. No, jamás. ¿Por qué en otros sitios del mundo los árabes prosperan? Prosperarán algunos pequeños grupos económicamente. Porque muchos de la riqueza que reportan revistas como Forbes son árabes. No, prosperan un grupo pequeño que vienen de riquezas grandes de estos países. Le voy a dar un ejemplo. No, 3 periodistas de este país son árabes y muy importantes. ¿Por qué?
Por eso mismo. ¿Por qué aquí sí prosperan y allá no? No, es que usted está mostrando un ejemplo entre millones de personas y tratar de pretender mostrar un ejemplo de un personaje para decir qué es lo que le pasa a toda una población europea o a toda una población de toda la población árabe es de 3 a 1, los que viven por fuera. Perdóname, pero en no sé, cifras, en datos duros, en encuestas de hogares. Pero aquí le estoy contestando con 2 fracciones diferentes. Una es el grupo de musulmanes y otra es el desarrollo que pueda tener los árabes de origen cristiano. Porque Australia fue una colonia penal y es uno de los países más desarrollados del mundo. Contésteme por qué sucede eso. Una cosa diferente es el tipo de personas que llegaron a Australia y la asimilación, presos. Y la asimilación que hizo un estado como Australia a la asimilación y a la adaptación que tuvieron el grupo especialmente de árabes musulmanes cuando llegaron a Europa. No es lo mismo llegar a Europa, a Francia, que llegar a un país como Australia o llegar a nuestro país Colombia, donde nosotros que tenemos un afecto grande por el extranjero y lo recibimos y como usted decía de pronto tiene una adaptación muy rápida a todos estos procesos. ¿Botswana fue colonia? El país de Botswana fue una colonia, ¿cierto? Realmente no sé, ahí sí... Fue una colonia y está desarrollada, está en el África y está desarrollada. No tengo más preguntas. Bueno, terminamos no aquí. Contestar, ¿no? ¿Se queda con algo? ¿Quiere tomar una conclusión en ese sentido? Me parece que el doctor está haciendo lo que hacen los medios de comunicación, tomar un ejemplo singular para volverlo un ejemplo plural. Y en el caso del tema del mundo islámico, eso es lo que hacen los medios de comunicación y lo que hace la política internacional todos los días y lo que hace especialmente el Estado sionista de Israel. Coger un ejemplo y volverlo plural y tratar de decir qué es lo que le ocurre. Entonces hay un rico, hay un rico, no tiene nada que ir Israel. Pero absolutamente nada. Perdón, doctor Grauto, es la conclusión que quiere tener la profesora Ochoa. Claro, hay un ejemplo y lo vuelven plural y lo toman como el ejemplo de todo lo que está sucediendo en una sociedad. Y ese es el error que no podemos seguir cometiendo, que lo que muestran como un ejemplo no es exactamente la pluralidad de lo que está sucediendo. Perfecto. Muchísimas gracias a ambos. Nosotros vamos a hacer otra breve pausa comercial, continuaremos con nuestro debate y a continuación ustedes tendrán la oportunidad de escuchar los argumentos de la defensa. Regresamos a Veredicto. Doctor Manfred Grauthoff, usted en el papel de la defensa puede ponerse de pie, tiene 4 minutos para exponer sus argumentos. Bueno, hemos escuchado al señor fiscal hablando sobre el Medio Oriente y con argumentos especulativos, sin ninguna muestra teórica o empírica que me muestre lo que está diciendo y saltándose deliberadamente trazos de la historia. Digo que las cruzadas, es cierto, pero después de las cruzadas el imperio turco-otomano gobernó el Medio Oriente. Lo gobernó por 5 siglos y durante el periodo, antes de ese periodo se presentaron el mayor auge de los árabes, porque los árabes también fueron un imperio, y fueron un imperio tanto que es conocido como el Califato de Córdoba, una sección del imperio, que creció y que fue potente y vigente. Después del siglo XV, los árabes no volvieron a producir esa riqueza cultural que tenían, esa álgebra que nos legaron al mundo, esos poemas que nos legaron al mundo, ese idioma farsi que le legaron al mundo. Lo que le legaron a las aves al mundo es inmenso a la humanidad, pero desde el siglo XV no ha sucedido. El menor número de títulos universitarios que hay per cápita en el mundo están en el mundo árabe. Son mínimos, son reducidos. La caída de derechos es mínima. Y eso sucede desde el siglo XV, no desde el siglo XIX. Y eso es saltarse de un contrafactual, es decir, no tener en cuenta los agravantes de la historia. ¿Por qué sucedió eso? Porque el imperio turco-otomano lo que hizo fue crear unas instituciones de muy mala calidad donde colocaban a pelear a todos con todos para sacar su mayor beneficio. Y como sacaban su mayor beneficio, lo que terminó legado institucionalmente fue extremadamente doloroso. Lo que tenemos es lo que está sucediendo en este momento. El señor Zapata después habla del Estado de Israel. El Estado de Israel en esta historia, en la primavera árabe, no tiene nada que ver, absolutamente. No hay una sola evidencia, un solo paper académico que se revise en el mundo que diga eso.
en ninguna parte, solo son especulaciones, solo es teoría de conspiración, no es mal lo que está diciendo, no mostró ninguna evidencia. La primavera árabe sucede por las malas condiciones de vida en el Medio Oriente y hace 60 años son gobernados por sus propios gobernantes árabes. Los árabes tienen 330 millones de habitantes ahí y han producido 12 millones de muertos. Escuchen bien, 12 millones de muertos. Y no ha sido una guerra con Israel, lo han asesinado los propios árabes. Los gobernantes árabes han asesinado a su gente. Egipto, 2013, en las calles del Cairo, asesinan 5.000 personas, gobernantes árabes. Nada que ver con Occidente. Tenemos 4 millones de desplazados. La peor tragedia humanitaria de la historia está en Siria. 300 muertos, 300.000 muertos. ¿Quién los produce? Árabes. Enfrentamientos entre sunís y chiís, facciones árabes. La culpa no viene siendo de Occidente. La culpa es de las malas instituciones heredadas del pasado. Imperial, turco, otomano. Claro, no desconozco para nada que esto lo agravó el colonialismo. Doctor, usted nos ha hecho un recuento histórico de lo que ha sucedido, pero hablemos un poquito de nuestro debate, de nuestro tema de hoy. ¿Debería Occidente intervenir en lo que está sucediendo en el Medio Oriente? Por supuesto que debería intervenir. Cada minuto que pasa es criminal intervenir. Estamos ante una situación caótica. Le saltaron toda la intervención, le dijeron, tranquilo, Barack Obama y toda su política laxa. Dijeron, gobiernense solos. Está el resultado. Está el resultado ahí. Ahí están las consecuencias de haber dejado a malas instituciones gobernando, no a los árabes. Las malas instituciones árabes, claro que se debería intervenir. Cada minuto que pasa es criminal. Y los propios países árabes les cierran la puerta a sus hermanos. Se la cierran. Y claro que se debe intervenir. Por eso es que Estados Unidos crece como crece. Por eso Australia, una colonia penal. Los hijos de los australianos son, los ancestros son presos, son convictos. Tienen un país absolutamente desarrollado. ¿Por qué? Porque la institucionalidad inglesa era mucho mejor. Por eso sucede eso. Claro que se debe intervenir. Doctor Gotov, ahí de pie tengo la siguiente pregunta para usted. La formula el doctor Rafat Godmed, el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Nueva Granada. Se suele decir por parte de los defensores del intervencionismo, el militarismo y el imperialismo estadounidense en el Medio Oriente que los niveles de violencia en esa región han aumentado desde que Estados Unidos ha comenzado progresivamente a retirarse y en general desde que Estados Unidos ha comenzado a entrar en una fase de declive en esa región. Sin embargo, me gustaría preguntar cómo se explica entonces que los mayores niveles de violencia que han habido en el Medio Oriente hayan surgido precisamente cuando estaba Estados Unidos en la cima de su hegemonía. En el año 2011, Estados Unidos se retira del Medio Oriente por una petición, por una promesa de campaña de Barack Obama. El alto mando militar dijo, no se retiren. Barack Obama no hizo caso y a su alto mando lo retiró. El general Petraeus, que mencionaba el doctor Zapata. Y después de eso vino el desastre. Él dice que no han sucedido más muertos. Claro que han sucedido más cantidad de víctimas en el tiempo que no está. Es muy fácil comparar la historia de hoy. Tenemos en solo 2 años una intensidad de conflicto el más violento de la historia. 400.000 muertos en 2 años. Fuera, cuando se les dejó las manos libres para que se gobernaran. Ahí están las consecuencias. Y no está tomando en cuenta lo anterior. No hubo semejante tasa de violencia ni en Irak. Hubo esa tasa cuando hubo el peor momento de intervención. No la hubo ahora. Ellos gobernados solos. Doctor Gotov, gracias. Puede tomar asiento. Para complementar su posición, vamos a invitar aquí a pasar al estrado a su testigo. Se trata del doctor Philippe Bolan. Él es especialista e investigador alrededor de las redes de comunicación de práctica, penalista y columnista invitado de diferentes programas de opinión nacionales en geopolítica, especialista en educación nómada y multicultural, adquirida en el Colegio Nazi en Teherán, en el Colegio Franco-Peruano de Lima y también estudió en Senegal, en Barcelona. Doctor Bolan, muchas gracias por acompañarnos. Mucho gusto. Su opinión de lo que ha escuchado hasta el momento.
Bueno, hay cosas que, por ejemplo, el rol de la mujer. Vemos que Francia, justamente cuando era país colonial, empezó a establecer instituciones en lo que llamamos Siria, ampliando con Líbano en la época. Las mujeres tenían acceso a la educación, a las universidades, entonces hizo una cosa muy fuerte. El tema del velo islámico en Francia era únicamente, exclusivamente en el tema de la administración. La administración tenía que ser laica, entonces ningún símbolo ostentatorio de religión. Entonces no era de quitarles el velo en la calle, porque el velo en la calle lo estaba haciendo en Irán. Cuando justamente está el Shah de Irán con su hermana, ella sacaba a las mujeres que tenían, ¿cómo se llama?, el velo para justamente que quedaran más occidentales. Pero ¿comparte usted la opinión del doctor Zapata? ¿ISIS, Al-Qaeda es una creación de Estados Unidos? Bueno, ISIS nosotros lo llamamos Ayesh, no es una creación de Estados Unidos, es decir, que son juegos de alianzas. Ellos justamente se sintieron al final de la guerra en Irak que les faltaban justamente recuperar unos territorios y son, como se llama, un poquito como aquí las fuerzas de la FARC. Son gente que pueden opinar con una opinión o política o religiosa, pero en realidad lo que están buscando es totalmente otras cosas. Y el tema de la intervención, podemos ver que es mejor intervenir, hay que hacer algo. Si hacemos algo, podemos modificar las cosas. Si no hacemos nada, se deteriora. Y en el caso de Colombia, que es un país que está luchando desde hace 60 años contra la FARC, ¿qué hacemos? O los dejamos sueltos y decimos, bueno, ya se acabó, usted puede hacer las cosas, o tratamos de justamente o sentarnos en una mesa o continuar justamente la guerra contra este terrorismo. Comenzamos el interrogatorio en la defensa. Philippe, usted es ciudadano francés y es académico francés. ¿Cómo es el nivel y calidad de vida de los ciudadanos árabes o de ascendencia árabe en su país, Francia? Bueno, lo que vemos es Francia es un país multicultural. En este momento tenemos 3 millones de musulmanes, sin hablar porque no hacemos una distinción. Vamos a hablar más de religión que justamente de dónde proviene la gente, porque la mayoría de los árabes en Francia son de descendencia francesa. Llegaron desde la guerra de Argelia, muchos inmigrantes, después de Marruecos. Entonces podemos ver que hay una buena integración de la mayoría de esas comunidades. La respuesta de Francia ante los atentados fue intervenir aéreamente para replegar la situación. ¿Eso es correcto? Sí, Francia se despertó, porque podemos decir que Francia está en guerra, entre comillas. Hay muchos que están haciendo una ironía, diciendo que Francia se fue con la flor en el fusil, con una flor grande, un fusil chiquito. Y ahí, justamente con los atentados, ya se despertó totalmente Francia para hacer una lucha contra el terrorismo. ¿Es una lucha religiosa? Por supuesto que no, lo vimos en las palabras de Hollande. Francia es un país totalmente laico. No hubo ninguna palabra religiosa en el discurso de nuestro presidente y dijo que no era una guerra de civilización ni de cultura, es una guerra contra un grupo terrorista. En el mismo sentido, ¿es una guerra cultural? Totalmente no, no es una guerra cultural, porque como digo, no es imponer esta vez, como era el periodo de la colonización, donde Francia llegó con una muy mala política, podemos decir, pero tratando de establecer instituciones, infraestructuras, justamente en los países. En este momento no, es decir, que no es una guerra de cultura, no queremos exponer nuestro, ¿cómo se llama?, nivel de vida francés, de los cafés, de las salidas y del buen vivir. Pero aquí lo que podemos decir es culturalmente que Francia fue chocado justamente que eran en lugares de la juventud donde hubo esos atentados. Siria antes de la guerra civil que tiene ahora, ¿era un país que tenía buena cultura, buen desarrollo? Por supuesto que sí. El problema también fue el abandono de Francia con Siria, con el problema nosotros justamente con los maronitas en el Líbano, estamos protegiendo la comunidad libana y después, bueno, hubo el atentado contra nuestro embajador en el 81, Francia cambió un poquito de política con Siria y después justamente empezamos a apoyar demasiado fuerte el Líbano y con la llegada de Sarkozy se fue del lado de Siria. ¿Socialmente se apoyó al Medio Oriente? ¿Hubo planes de apoyo social al Medio Oriente? Hay un apoyo, por ejemplo, se habla de Turquía, del problema de momento. En este programas sociales en el Medio Oriente. Por ejemplo, la Comunidad Europea esta semana acaba de dar 3 billones de euros para ayudar a los refugiados directamente en Turquía.
Pero ¿qué pasa con la sociedad civil? Los recientes ataques con el Charlie Hebdo, secuestrados en Australia, que todos recordamos también dejó 3 muertos, la reciente toma a 6 diferentes puntos en París, más de 137 muertos. Pero hay atentado en este momento en Medio Oriente mucho más que en Occidente. Entonces podemos decir que esos grupos armados están haciendo atentados en África, en Medio Oriente, donde quieren mostrar justamente su poder, no más. Pero no se trata de una guerra de religión ni una guerra cultural. Comencemos con el contrainterrogatorio a la Fiscalía, doctor Zapata. Bueno, profesor Philippe, nos conocemos desde hace mucho tiempo en debates públicos, en los medios de comunicación. Todo el mundo ya sabe, no solamente por los Wikileaks de Julian Assange, sino todos los analistas, hasta conservadores y liberales, saben el apoyo que recibió la candidatura, el dinero que recibió la campaña de Sarkozy, de Gaddafi. Después Sarkozy traicionan a Gaddafi y ayudan a derribar el sistema libio, la revolución libia, la Yamahiría libia, y ya vemos el desastre que hay en Libia. Es decir, que Francia ayudó a destrozar literalmente Libia como ayudó a destrozar Siria. La verdad es, considera que es ético y moral todas esas intervenciones y no cree que todo eso, existe una ley de causa y efecto que al final va a redundar en desastres para Occidente. Es decir, que en los gobiernos de turno, ya sea Sarkozy, Hollande, ahora han cometido un error al enviar tropas, al enviar sus agencias secretas, al enviar asesores militares para asesorar al ISIS. Todo el mundo sabe que el Daesh, el ISIS, ha recibido apoyo de Turquía, de Francia, de Inglaterra, de Israel, de todo el mundo. La verdad, ¿considera que eso es bueno para Occidente? Salam alaikum, Julián. Lo que vamos a ver es que, por ejemplo, la intervención en el Sahel, en la intervención en Nigeria, fue justamente operación benéficas que permitió establecer justamente un clima de paz en la región. Entonces, Francia justamente que intervino en esos 2 países. Podemos ver que hablas de los servicios secretos, justamente nadie escuchó los servicios secretos franceses. Recordamos que cuando anunciaron lo que estaba pasando en Siria, el director de servicios secretos fue a ver al primer ministro y unos ministros decían, pero ¿qué es esto? Ni siquiera es el PIB de Estonia. Entonces, ¿para qué nos vamos a meter ahí? Entonces, es cierto que, por eso que digo, no es un tema de conflictos económicos o otro. Los apoyos al nivel de los amigos actuales, que son los enemigos de después, lo vimos. Francia ha sido amigo de Alemania durante muchos años. Después entramos en guerra con la Primera Guerra Mundial. En la segunda no sabemos, porque la mitad, por ejemplo, los franceses que están en Siria, en el ¿cómo se llama? Protectorado, ellos estaban apoyando justamente al régimen de Vichy. Entonces, eso es una guerra compleja, justamente política, entre diferentes fracciones. Pero ¿qué podemos ver? Que la población francesa en este momento lo que ve es que hay que hacer una intervención, porque justamente es mejor hacer algo que no hacer nada. Bueno, el otro tema tiene que ver con la secta causante de los atentados terroristas desde el 11 de septiembre para acá, que es el salafismo. Ya sea que da origen, el salafismo es la madre de Al-Qaeda, Boko Haram, el famoso Estado Islámico, Al-Nusra, todos estos movimientos terroristas extremistas. Se sabe que quien financia estos grupos terroristas son los más ricos del Golfo, Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, algunos Emiratos Árabes como Sharjah, etc. La pregunta es la siguiente: todo el mundo sabe los vínculos de estos ricos con las potencias occidentales. La verdad es la siguiente: ¿dónde está la doble moral? ¿Es correcto que se negocie el dinero saudí, el dinero de Qatar, en Occidente, en la banca mundial, en el Fondo Monetario Internacional? Es decir, se financia Occidente con el dinero de estos ricos mientras permite que ingrese la ideología que mata a Europa y que mata a Oriente, es decir, el salafismo. ¿Cómo piensa que puede manejar? ¿Con qué moral va a responder Occidente sabiendo que es cómplice de esta ideología que permitió su ingreso detrás de los dólares, de los petrodólares del Medio Oriente? Colombia en este momento está luchando fuertemente en la parte futbolística para justamente ganar su tiquete para ir a Qatar, ¿o no? Es un país justamente muy cotizado y para eso. El mundial y compraron el Mundial de Qatar también, esto lo compraron en el Mundial de Qatar del 2022. Es decir, lo que estamos viendo es una gran corrupción generalizada de cómo compran la conciencia del mundo occidental estos ricos y esta ideología y esta secta, que a su vez convierte a los jóvenes europeos en asesinos, porque los manda como mercenarios después a Oriente. Bueno, la pregunta es, ¿hay o no mercenarios franceses y hay mercenarios de Occidente en el Medio Oriente? ¿Hay o no hay mercenarios? Hay un montón de mercenarios, es solo Miles, desde la guerra en Irak se habían contratado gente de diferentes países. Creo que son más de ¿cuántos? 5.000 a 10.000 colombianos. ¿Considera que eso es ético, es bueno para los franceses o para los ingleses? Pero los que se envíen todos mercenarios y no solamente con la ayuda de agencias secretas occidentales, con dinero y logística y armas. ¿Crees que eso es bueno para Occidente? ¿Qué se está sembrando? Pero no creo que el gobierno de Uribe o de Santos mandó directamente esos mercenarios. Ellos vinieron y contrataron a la gente localmente, y vemos que justamente hay franceses mucho menos. En este momento estamos pasando, hay mucho más belgas que están metidos en este conflicto. Lo que
que estamos mirando es que esta guerra es totalmente distinta de las otras, pero podíamos ver que en la guerra de Yugoslavia hay muchos franceses que se alistaron en Naciones Unidas para justamente vivir esta experiencia de la guerra. Entonces también hay toda una generación en este momento que está buscando nuevas perspectivas, nuevos territorios a conquistar, y eso es el peligro, es decir, que la sociedad actual no es capaz de retener sus propios jóvenes. Bueno, eso de que Mambrú se fue a la guerra y no sabemos cuándo vendrá, eso es peligroso, porque en últimas nosotros como colombianos cuestionamos todos los mercenarios que vinieron aquí, a Yair Klein israelí, que formó los grupos más sanguinarios de la historia de este país, pero también asesores militares irlandeses, cubanos. Nosotros criticamos que no era ético importar mercenarios que recrudecieran la guerra. La pregunta es ético que, por ejemplo, un país como Colombia ahora exporte mercenarios? Sí, pero como digo, ¿O Francia? No es el gobierno colombiano ni el gobierno Inglaterra. francés. Es decir, que teníamos que dejar a esa gente irse. ¿Y cómo los regresamos? En este momento en Francia nosotros estamos chuzando a esta Y cuando gente. regresen, y después que esos mercenarios se van, franceses o colombianos se van al Medio Oriente a esas guerras, ¿qué va a pasar cuando regresen? ¿Es bueno o malo? Lo vimos en Francia últimamente. Son gente que regresaron Enfermos. desde allá y pusieron esas guerras, esas bombas. Es decir, Correcto. el terrorismo, la mayoría era justamente gente que habían estado 3 o 4 años, que han tenido además estudios religiosos, interesante. Pero lo que vemos es que la mayoría de este fomento de esos jóvenes eran jóvenes con problemas. Eran jóvenes que salían de cárcel por tráfico de drogas o cosas así, que tuvieron un poquito el, ¿cómo se llama?, el coming up interno, que ya me vuelvo religioso, entonces voy a expender mi palabra. No podemos decir que no son, ¿cómo se llama?, estudiosos religiosos, porque estudiaron durante 3 años antes de volver a ser terroristas. Muchas gracias a ambos por esta intervención. Nosotros vamos a una breve pausa comercial. Cuando regresemos escucharemos los alegatos de conclusión, no sin antes recordarles que en cualquier momento ustedes pueden ingresar a nuestra página de internet www.veredicto.tv y votar allí a favor de la Fiscalía o de la Defensa. Ya regresamos. Regresamos a Veredicto. ¿Debería Occidente intervenir en el Medio Oriente? Es el debate que estamos teniendo esta noche. Vamos de inmediato con los alegatos de conclusión. Comenzamos con la Fiscalía, doctor Zapata. Bueno, lo que vemos, las cifras que nos presentó la defensa de los muertos que hay en el Medio Oriente, producto de las guerras coloniales y producto supuestamente de los malos gobernantes que los hay en el Medio Oriente, por supuesto con el apoyo de Occidente, hay que recordar que el continente más sanguinario es Europa. La Primera Guerra Mundial, más de 20 millones de muertos. La segunda, más de 50 millones de muertos. Es una verdadera carnicería la que hemos visto. Y también responsable de las grandes carnicerías más grandes en Oriente. Las cruzadas, los colonialismos, la supuesta primavera árabe, ahora este tema de destruir Siria y Irak para apoderarse de sus recursos geoestratégicos. Y por supuesto, no ha terminado todo esto. El tema de Israel, que no va a terminar, es muy complejo. Y todos sabemos que Israel no ha renunciado a su gran sueño del Estado sionista del Nilo hasta el Éufrates, es decir, el gran Israel. O sea, ahora lo vemos en Yemen del Sur, hasta ahora el supuesto Estado que van a crear en el Kurdistán, al norte de Irak y Siria. Es decir, lo que estamos viendo realmente es una tragedia humanitaria para el Oriente y Occidente. Ya todos sabemos que los enfrentamientos de guerras entre el mundo musulmán, entre Oriente y Occidente, terminan en millones de muertos. La pregunta es de fondo, ¿es ético y moral, espiritual todo lo que está ocurriendo? Es decir, que por conquistar territorios, conquistar el gas, el petróleo, por dominar una región que nunca va a poder ser sometida porque son pueblos diferentes. Y por supuesto, un debate central, ¿podrán ganar esta guerra Occidente en un Islam en expansión, cuando es la religión que más crece en el mundo, cuando se sabe que en el siglo XXI va a ser la religión más numerosa? Es cierto que no es el mejor Islam el que hay ahora, de acuerdo, especialmente con esta secta salafí que es terrible, que es un daño para la civilización occidental del mundo musulmán, pero sin lugar a dudas es una verdadera catástrofe las intervenciones. Y por supuesto, los pueblos deben escuchar el llamado de Kant hace 200 años, cuando llamó a Europa a desarmarse, a eliminar sus ejércitos. Y Europa se convirtió en un objeto y un instrumento de Estados Unidos para sus guerras. Subcontrata a Europa para que invada el mundo musulmán cuando no lo hace directamente. Es una verdadera catástrofe la que hay en la humanidad, y Occidente debe terminar sus intervenciones, a no ser que surja un superhombre como Putin que le ponga orden al mundo desde Turquía hasta Bagdad o hasta Trípoli. Muchas gracias, doctor Zapata. Vamos ahora con los alegatos de conclusión para la defensa. Doctor Riauto. Su señoría hizo una pregunta interesantísima. Dijo, ¿cuál es el problema? Y el problema del centro no es ni cultura, ni religión, ni la ignorancia de los gobernantes, ni su capacidad que tienen. El problema es las instituciones que dejaron legado el Imperio Otomano hace 5 siglos y que siguen hoy, que se depredan, que se roban la tierra en el Medio Oriente. Entre ellos, sí, hubo 2 guerras mundiales terribles, pero eran entre estados, eran alemanes contra ingleses. Aquí no son alemanes contra ingleses, son árabes matando a otros árabes.
y han producido 12 millones de muertos. Y no es una cifra que me inventé, es las estadísticas de los propios centros académicos del Medio Oriente. Cuando Libia le dio de dejar de pelear con Occidente y hizo un plan de desarrollo que llamó el Plan Verde, creció, después cayó porque no era sostenible, porque esa depredación de sus propios gobernantes lleva a eso. El Daesh no es un invento de Israel. Hay que leer un libro, se lo recomiendo a la audiencia. El mejor libro escrito sobre el Daesh se llama El Poder Negro. Lo escribió Christopher Reuter, periodista de Spiegel de Alemania. Y dice claramente que el Daesh lo componen tecnócratas, técnicos de Irak, del antiguo partido Baas. Esos son los que dirigen. Por eso son los que mejor tienen estrategia. Están haciendo las cosas desde el punto de vista militar estratégico perfecto. No intervenir es criminal. Lo repito, en 2 años, en 3, provocaron 400.000 muertes, 4 millones de desplazados, la peor tragedia humanitaria después de la Segunda Guerra Mundial. Y lo hicieron solos. Nadie estaba interviniendo. Y aparte, en la fiscalía es contradictoria. Entonces, no le gusta que intervenga Occidente, pero sí Vladimir Putin, un asesino. Eso es, un criminal de guerra, que no tiene mientes para tirarle los tanques y acabar con musulmanes. Los chechenos fueron barridos por el gobierno de Vladimir Putin cuando era presidente. Contradictorio. Pero lo que dejo claro es, el problema es más de fondo. Hay que crear instituciones en el Medio Oriente y romper esa cadena, como lo rompió Botswana, como Australia pudo crecer, como Corea del Sur crece, como Estados Unidos crece, siendo colonias todas. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Grautov. Las partes ya no hablarán más, pero ahora nos interesa conocer su opinión. Ustedes ya han escuchado a la Fiscalía y a la Defensa. Recuerden que pueden votar a través de nuestra página de internet www.veredicto.tv. Regresamos y vamos a conocer de inmediato su veredicto. Regresamos a Veredicto. La presencia de potencias de Occidente en Oriente ha sido nuestro debate esta noche y ustedes a través de nuestra página de internet han votado lo siguiente. Este es su veredicto. Gana la Fiscalía, doctor Julián Zapata, con un 61%. La defensa, doctor Manfred Grautov, obtuvo un 39%. Doctor Julián Zapata, usted ha asumido esta noche el papel como fiscal y nuestros televidentes le han dado la razón. ¿Cómo recibe su veredicto? Quiero felicitar al programa Veredicto por este importante tema que han planteado para la academia, para la opinión pública. Consideramos que realmente hace falta todavía un gran estudio del mundo musulmán y de las intervenciones de Occidente en Oriente, pero lo importante es que se ha abierto unas puertas del conocimiento para ahondar en este importante tema para la paz mundial. Muchas gracias a los representantes, a los testigos por habernos acompañado durante este interesante debate, a ustedes nuestros televidentes por habernos acompañado durante este debate en el año 2015. En las próximas semanas vamos a tener algunos de los debates más interesantes que hemos tenido durante este año y nos vemos para el próximo 2016 con otros temas de actualidad. Para todos una feliz noche.